Ya. Buenos días, amigos del Club de la Lectura. Vamos a continuar con nuestro librito Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega. Nos hemos quedado en la página 26, capítulo 9. Dice: la idolatría y los dioses que adoraban antes de los incas. Es el subtítulo. Para que se entienda mejor la idolatría, vida y costumbre de los indios del Perú, será necesario dividamos aquellos siglos en dos clases. Diremos cómo vivían antes de los incas y luego diremos cómo gobernaron aquellos reyes, para que no se confunda lo uno con lo otro, ni se atribuyan las costumbres ni los dioses de los unos a los otros. Para lo cual he de saber que en aquella primera edad y antigua gentilidad, unos indios había pocos mejores que bestias mansas y otros muchos peores que fieras bravas. Y principiando de sus dioses, decimos que los tuvieron conforme a las demás simplicidades y torpezas que usaron, así en la muchedumbre de ellos como en la vileza y bajeza de las cosas que adoraban, porque es así que cada provincia, cada nación, cada pueblo, cada barrio, cada linaje y cada casa tenía dioses diferentes unos de otros, porque les parecía que el dios ajeno ocupado con otro no podía ayudarle sino el suyo propio. Y así vinieron a tener tanta variedad de dioses y tantos que fueron sin número, y porque no supieron como los gentiles romanos, hacer dioses imaginados como la esperanza, la victoria, la paz y otros semejantes, porque no levantaron los pensamientos a cosas invisibles, adoraban lo que veían, unos a diferencia de otros sin consideración de las cosas que adoraban, si merecían ser adoradas, ni respeto por sí propios, para no adorar cosas inferiores a ellos, solo atendían a diferenciarse estos de aquellos a cada uno de todos. Y así adoraban hierbas, plantas, flores, árboles de toda suerte, cerros altos, grandes peñas y los resquicios de ellas, cuevas hondas, guijarros y piedrecitas, las que en los ríos y arroyos hallaban, de diversos colores como el jaspe. Adoraban la piedra esmeralda, principalmente en una provincia que hoy llaman Puerto Viejo. No adoraban diamantes ni rubíes porque no los hubo en aquella tierra. En lugar de ellos adoraron diversos animales, a unos por su fiereza, como al tigre y león oso, y por esta causa, teniéndolos por dioses, si acaso los topaban, no huían de ellos, sino que se echaban en el suelo a adorarles, y se dejaban matar y comer sin huir ni hacer defensa alguna. También adoraban a otros animales por su astucia, como la zorra y a las monas. Adoraban al perro por su lealtad y nobleza, al gato cerval por su ligereza, al ave que ellos llaman cuntur por su grandeza, y a las águilas adoraban ciertas naciones porque no precian descender de ellas, y también del cuntur. Otras naciones adoraban los halcones por su ligereza y buena industria de haber por sus manos lo que han de comer, y adoraban al búho por la hermosura de sus ojos y cabeza, y al murciélago por la sutileza de su vista, que les causaba mucha admiración que viese de noche. Y otras muchas aves adoraban como se les antojaba, y a las culebras grandes por su monstruosidad y fiereza, que las hay en los Antis de a 25 y de a 30 pies, más y menos de largo, y gruesas muchas más que el muslo. También tenían por dioses a otras culebras menores, donde no las había tan grandes como en los Antis, a las lagartijas, sapos y escuerzos adoraban. En fin, no había animal tan vil ni sucio que no lo tuviese por Dios, solo por diferenciarse unos de otros en sus dioses, sin acatar en ellos deidad alguna, ni provecho que de ellos pudiese esperar. Estos fueron simplísimos en toda cosa, a semejanza de ovejas sin pastor,
Mas no hay que admirarnos que gente tan sin letras ni enseñanza alguna cayesen en tan grandes simplezas, pues es notorio que los griegos y los romanos que tanto presumían de sus ciencias tuvieron, cuando más florecían en su imperio, 30.000 dioses. Capítulo 10. Otra gran variedad de dioses que tuvieron. Seguimos. Otros muchos indios hubo de diversas naciones en aquella primera edad que escogieron sus dioses con alguna más consideración que los pasados, porque adoraban algunas cosas de las cuales recibían algún provecho, como los que adoraban las fuentes caudalosas y ríos grandes. Y ríos grandes, por decir que les daban agua para regar sus sementeras. Otros adoraban la tierra y le llamaban madre, porque les daba sus frutos. Otros al aire por el respirar, porque decían que mediante él vivían los hombres. Otros al fuego, porque los calentaban y porque guisaban de comer con él. Otros adoraban a un carnero por el mucho ganado que en sus tierras se criaba. Otros a la cordillera grande de la Sierra Nevada por su altura y admirable grandeza, y por los muchos ríos que salen de ella para los riegos. Otros al maíz o zara, como ellos le llaman, porque era el pan común de ellos. Otros a otras mieses y legumbres, según que más abundantemente se daban en sus provincias. Los de la costa de la mar, además de otra infinidad de dioses que tuvieron, y quizás los mismos que hemos dicho, adoraban en común a la mar y le llamaban Mamacocha, que quiere decir madre mar, dando a entender que con ellos había oficio de madre en sustentarles con su pescado. Adoraban también generalmente a la ballena por su grandeza y monstruosidad. Sin esta común adoración que hacían en toda la costa, adoraban en diversas provincias y regiones al pescado que en más abundancia mataban en aquella tal región, porque decían que el primer pescado que estaba en el mundo alto, que así llaman al cielo, del cual procedían todos los demás pescados de aquella especie, de que se sustentaban, tenían cuidado de enviarles a sus tiempos abundancia de sus hijos para sustento de aquella tal nación, y por esta razón en unas provincias adoraban la sardina porque mataban más cantidad de ella que de otro pescado, en otras lisa, en otras al toyo, en otras por su hermosura al dorado, en otras al cangrejo y los demás mariscos, por la falta que de otro mejor pescado, porque no había en aquella mar o porque no lo sabían pescar y matar. En suma, adoraban y tenían por Dios cualquier otro pescado que les daba de más provecho que los otros. De manera que tenían por dioses no solamente los 4 elementos, cada uno de por sí, mas también todos los compuestos y formados de ellos, por viles e inmundos que fuesen. Otras naciones hubo que son los chiriguanas y los del cabo de Pasau, que de septentrión a mediodía por estas dos provincias los términos del Perú, que no tuvieron ni tienen inclinación a adorar cosa alguna baja ni alta, ni por el interés ni por miedo, sino que en todo vivían y viven hoy como bestias y peores, porque no llegó a ellos la doctrina y enseñanza de los reyes incas. Maneras de sacrificio que hacían. Conforme a la vileza y bajeza de sus dioses eran también la crueldad y barbaridad de los sacrificios de aquella antigua idolatría, pues sin las demás cosas comunes como animales y mieses sacrificaban hombres y mujeres de todas las edades, de los que cautivaban en las guerras que unos a otros se hacían, y en algunas naciones fue tan inhumana esta crueldad que extendió a la de las fieras, porque llegó a no contentarse con sacrificar los enemigos cautivos, sino sus propios hijos en tales o tales necesidades. La
La manera de ese sacrificio de hombres y mujeres, muchachos y niños, era que vivos les abrían por los pechos y sacaban el corazón con los pulmones, y con la sangre de ellos, antes de enfriarse, rociaban al ídolo que tal sacrificio mandaba hacer. Y luego en los mismos pulmones y corazón miraban sus agujeros para ver si el sacrificio había sido acepto o no, y que lo hubiese sido o no, quemaban en ofrenda para el ídolo el corazón y los pulmones hasta consumirlos, y comían al indio sacrificado con grandísimo gusto y sabor, y no menos fiesta y regocijo, aunque fuese su propio hijo. El padre Blas Valera, según que en muchas partes de sus papeles rotos parece, llevaba la misma intención que nosotros en muchas cosas de las que escribía, que era dividir los tiempos, las edades y las provincias para que se entendiera mejor las costumbres de cada nación que cada nación tenía. Y así, en uno de los cuadernos destrozados dice lo que sigue. Habla de presente porque entre aquellas gentes se usa hoy aquella inhumanidad. Los que viven en los Antis comen carne humana. Son más fieros que tigres, no tienen Dios ni ley, ni saben qué cosa es virtud, tampoco tienen ídolos ni semejanza de ellos. Adoran al demonio cuando se les representa en figura de algún animal o de alguna serpiente que les habla. Si cautivan alguno en la guerra o de cualquiera otra suerte, sabiendo que es hombre plebeyo y bajo, lo hacen cuartos y se lo dan a sus amigos y criados para que se los coman o los vendan en la carnicería. Pero si es hombre noble, se juntan los más principales con sus mujeres e hijos, como ministros del diablo le desnudan, y vivo le atan a un palo, y con cuchillos y navajas de pedernal le cortan a pedazos, no desmembrándole, sino quitándole la carne de las partes donde hay más cantidad de ella, de las pantorrillas, muslos y asentaderas y molledos de los brazos, y con la sangre se rocían los varones y las mujeres e hijos. Entre ellos comen la carne muy aprisa, sin dejarla bien cocer ni asar, ni aún mascar, tragándosela a bocados, de manera que el pobre paciente se ve vivo, comido de otros y enterrado en sus vientres. Las mujeres más crueles que los varones untan los pezones de sus pechos con la sangre del desdichado para que sus hijuelos la mamen y beban en la leche. Todo esto hacen en lugar de sacrificio con gran regocijo y alegría, hasta que el hombre acaba de morir. Entonces acaban de comer sus carnes con todo lo de adentro, ya no por vía de fiesta ni deleite como hasta allí, sino por cosa de grandísima deidad, porque de allí adelante les tienen en suma veneración, y así lo comen por cosa sagrada. Si al tiempo que atormentaba al triste hizo alguna señal de sentimiento en el rostro o con el cuerpo, o algún gemido o suspiro, hacen pedazos sus huesos después de haberle comido las carnes, asadura y tripas, y con mucho menosprecio le echan en el campo o en el río. Pero si en los tormentos se mostró fuerte, constante y feroz, habiéndole comido las carnes con todo lo interior, secan los huesos con sus nervios al sol y lo ponen en lo alto de los cerros, y los hacen y adoran por dioses y los ofrecen sacrificios. Estos son los ídolos de aquellas fieras, porque no llegó el imperio de los incas a ellos, ni hasta ahora ha llegado el de los españoles, que así están hoy día. Esta generación de hombres tan terribles y crueles salió de la región mexicana y pobló la de Panamá y la de Darién, y todas aquellas grandes montañas que van hasta el Nuevo Reino de Granada, con la otra parte hasta Santa Marta. Todo esto es del padre Blas Valera, el cual, contando diabluras y con mayor encarecimiento, nos ayuda a decir lo que entonces había en aquella primera edad y al presente hay. Otros indios hubo no tan crueles en sus sacrificios, que aunque en ellos mezclaba sangre humana, no era con muerte de alguno, sino sacaba por sangría los brazos o piernas según la solemnidad del sacrificio. Y para los más solemnes le sacaban del nacimiento de las narices a la junta de las cejas, y esta sangría fue ordinaria entre los indios del Perú, aún después de los incas, así para sus sacrificios, particularmente uno, como adelante diremos.
como para sus enfermedades cuando eran con mucho dolor de cabeza. Otros sacrificios tuvieron los indios todos en común con los que arriba hemos dicho se usaban en unas provincias y naciones y en otras no. Mas lo que usaron en general fueron de animales como carneros, ovejas, corderos, conejos, perdices y otras aves, cebo y la hierba que tanto estiman, llamada coca, el maíz y otras semillas y legumbres y madera olorosa y cosas semejantes según las tenían de cosecha y según que cada nación entendía que sería sacrificio más agradable a sus dioses conforme a la naturaleza de ellos, principalmente si sus dioses eran aves o animales, carniceros o no, que cada uno de ellos ofrecía lo que les venía a comer más ordinario y lo que parecía que era más sabroso al gusto, y esto baste para que en materia de sacrificio se puede decir de aquella antigua gentilidad. Capítulo 2. Capítulo 12. La vivienda y gobierno de los antiguos y las cosas que comían. En la manera de sus habitaciones y pueblos tenían aquellos gentiles la misma barbaridad que en sus dioses y sacrificios. Los más políticos tenían sus pueblos poblados sin plaza ni orden de calles ni de casas, sino como un recogedero de bestias. Otros, por causa de las guerras de unos a otros, se hacían poblada en riscos y peñas altas a manera de fortaleza, donde fuesen menos ofendidos de sus enemigos. Otros en chozas derramadas por los campos, valles y quebradas, cada uno como acertaba a tener la comodidad de su comida y morada. Otros vivían en cuevas debajo de la tierra, en resquicios de peñas, en huecos de árboles, cada uno como acertaba a hallar hecha la casa, porque ellos no fueron para hacerla, y de estos hay todavía algunos, como son los del Cabo de Pascua y los chiriguanas y otras naciones que no conquistaron los reyes incas, los cuales están hoy en aquella rusticidad antigua. Y estos tales son los peores de reducir así al servicio de los españoles como la religión cristiana, que como jamás tuvieron doctrina, son irracionales y apenas tienen lengua para entenderse unos con otros dentro de su misma nación. Y así viven como animales de diferentes especies, sin juntarse ni comunicarse ni tratarse sino a sus solas. En aquellos pueblos y habitaciones gobernaba el que se atrevía y tenía ánimo para mandar a los demás. Luego que señoreaba, trataba de los vasallos con tiranía y crueldad, sirviéndose de ellos como de esclavos, usando de sus mujeres e hijas a toda su voluntad, haciéndose guerra unos a otros. En unas provincias desollaban los cautivos y con los pellejos cubrían sus cajas de tambor para amedrentar sus enemigos, porque decían que en oyendo los pellejos de sus parientes luego huían. Vivían en latrocinios, robos, muertes, incendios de pueblos, y de esa manera se fueron haciendo muchos señores y reyecillos, entre los cuales hubo algunos buenos que trataban bien a los suyos y los mantenían en paz y justicia. A estos tales, por su bondad y nobleza, los indios con simplicidad los adoraban por dioses, viendo que eran diferentes y contrarios de la otra multitud de tiranos. En otras partes vivían sin señores que los mandasen ni gobernasen, ni ellos supieron hacer república de suyo para dar orden y concierto en su vivir. Vivían como ovejas en toda simplicidad, sin hacerse mal ni bien. Y eso era más que por su ignorancia y falta de malicia que por sobra de virtud. De la manera de vestirse y cubrir sus carnes fueron de muchas provincias los indios tan simples y torpes que causa risa el traje de ellos. En otras fueron en su comer y manjares tan fieros y bárbaros que pone admiración tanta fiereza, y en otras muchas regiones muy largas tuvieron lo uno y lo otro juntamente. En las tierras calientes, por ser tan fértiles, sembraban poco o nada, manteníanse de hierbas y raíces y frutas silvestres y otras legumbres que la tierra daba de suyo, o con poco beneficio de los naturales, que, como todos ellos no pretendían más que el sustento de la vida natural, se contentaban con poco. En muchas provincias fueron
amicísimos de carne humana y tan golosos que antes de acabarse de morir el indio que mataban, le bebían la sangre por la herida que le habían dado. Y lo mismo hacían cuando lo iban descuartizando, que chupaban la sangre y se lamían las manos para que no se perdiese gota de ella. Tuvieron carnicerías públicas de carne humana. De las tripas hacían morcillas y longanizas, hinchándolas de carne por no perderla. Pedro de Cieza, capítulo 9 y 6. Capítulo 26 dice lo mismo y lo vio por sus ojos. Creció tanto esta pasión que llegó a no perdonar los hijos propios habido en mujeres extranjeras, de las que cautivaban y prendían en las guerras, las cuales tomaban por mancebas, y los hijos que en ellas había los criaban con mucho regalo hasta los 12 y 13 años y luego se los comían, y a las madres tras ellos, cuando ya no eran para parir, hacían más, y que a muchos indios de los que cautivaban les reservaban la vida y les daban mujeres de su nación, quiero decir, de la nación de los vencedores, y los hijos que habían los criaban como a los suyos, y viéndolos ya mozuelos se los comían, de manera que hacían seminario de muchachos para comérselos, y no los perdonaban ni por el parentesco ni por la crianza, que aún en diversos y contrarios animales suelen causar amor, como podríamos decir de algunos que hemos visto y de otros que hemos oído, pues en aquellos bárbaros no bastaba lo uno ni lo otro, sino que mataban a los hijos que habían engendrado y los parientes que habían creado a trueque de comérselos, y lo mismo hacían de los padres cuando ya no estaban para engendrar, que tampoco les valía el parentesco de afinidad. Hubo nación tan extraña de esta golosina de comer carne humana que enterraban sus difuntos en sus estómagos, que luego que expiraba el difunto se juntaban la parentela y se los comían cocido o asado. Luego le habían quedado la carne, muchos o pocas, si pocas cocido, si muchas asado, y después juntaban los huesos por sus coyunturas y les hacían las exequias con gran llanto, enterrábanlos en resquicios de peñas y en huecos de árboles. No tuvieron dioses ni supieron qué cosa era adorar. Hoy se están en lo mismo. Esto de comer carne humana más lo usaron los indios de tierras calientes que los de tierras frías. En las tierras estériles y frías donde se daba la tierra de suyo frutas, raíces y hierbas, sembraban el maíz y otras legumbres, forzados por la necesidad, y eso hacían sin tiempo ni sazón, aprovechándose de la caza y de la pesca y de la mucha rusticidad que en las demás cosas tenían. Traumático, ¿no? Ya. Aquí lo dejamos por un momento, luego lo seguimos. Voy a recuperarme del trauma.